Queridos amigos, hoy, mira, aquí comienzo este vídeo comiéndome esta deliciosa galleta blandita tipo Nueva York, sin harina, sin azúcar, preparada literalmente en 5 minutos y que queda espectacular. Además, mira, deliciosa para esta Navidad, para cualquier evento. Mira cómo queda de blandita. Súper blandita, súper jugosa por dentro, por fuera está crujiente y mira, súper saludable, alta en proteína, alta en energía, te da fuerza y además con un montón de nutrientes súper beneficiosos para tu organismo. Ya os digo que estas galletitas tienen 42 gramos de proteína y mirad qué pedazo de delicia. Tan solo 569 calorías, todas al completo. Así que con un cafecito, repartiéndolas pues para varios días, las podéis preparar para esta Navidad y os garantizo que vais a triunfar. Mirad, ya os dejo con el vídeo porque esto tengo que comerlo pero ya. Muchas gracias a todos y comenzamos con el vídeo. Aquí me quedo. Rica. Dentro vídeo. Queridos amigos, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestras galletas Nueva York, pero saludables. No le vamos a poner ni azúcar ni le vamos a poner harinas refinadas. Así que vamos a utilizar un huevo, vamos a utilizar mantequilla, 10 gramos de mantequilla, chocolate negro al 85%, que le voy a poner 15 gramos de chocolate, una cucharadita de polvo de hornear, avena 20 gramos, leche en polvo 20 gramos, 3 dátiles, una pizca de sal, esencia de vainilla y un scoop de proteína de vainilla de 30 gramos. La leche en polvo le vamos a poner en realidad 25 gramos. Porque eran 20 lo que le iba a poner, pero me pasé un poquito y en realidad son 25 gramos lo que hay aquí en el cuenco. Así que con todo esto vamos a proceder a preparar nuestras galletas Nueva York. Bueno amigos, pues lo primero que vamos a hacer es picar los dátiles. Lo vamos picando lo más pequeño que podamos para que se nos repartan bien por todas las galletas. Y con esto es con el dulce que le vamos a poner el dulzor natural, por supuesto, que le vamos a poner a nuestras galletas. La proteína que yo tengo es de vainilla, pero no lleva edulcorante, es solamente sabor a vainilla y proteína. Si tenéis vosotros proteína que vaya edulcorada, pues os quedarán aún más dulces todavía. Yo con este dulce creo que va a ser suficiente. Si os gustan aún más dulces y la proteína que tenéis no tiene edulcorante, le podéis poner un poquito de edulcorante de vuestra preferencia. Un poco de stevia o eritritol o incluso azúcar, si queréis añadir azúcar o azúcar de caña, lo que queráis. Eso ya es cuestión de gustos. Bueno. Los dátiles los tenemos ya por aquí. Y ahora lo siguiente que vamos a picar va a ser el chocolate. Podéis poner chispas de chocolate. Este es chocolate al 85%, pero vosotros podéis ponerle el que queráis. Lo voy a cortar a trozos que no sean muy pequeños.
simplemente así con el cuchillo un poquito para poder repartirlo bien por toda la galleta. Bueno, pues ya está. Esto ya lo tenemos todo lo que necesitamos. Voy a reservar esto aquí en un ladito y vamos a proceder a hacer las galletas. Para ello vamos a coger un recipiente, un bol, y en el recipiente vamos a añadir el huevo. Le vamos a poner una chispita de sal. Y lo vamos a batir muy bien. No vamos a necesitar ni batidora, ni procesadora, nada. Lo vamos a hacer todo a mano. Bueno, una vez que tenemos añadido el huevo con la sal ya bien batido, una vez que está ya batido, como veis voy a tiempo real, así que esto va muy bien. Le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla. Y mezclamos. Ahora lo siguiente que vamos a añadir son los dátiles. Ponemos los dátiles y mezclamos. Ahora lo siguiente que vamos a añadir es la leche en polvo. Y vamos mezclando. Añadimos también el polvo de hornear. Ahora vamos a coger un scoop de proteína de vainilla, que son 30 gramos. En este caso son dos, porque son dos cacitos de 15 gramos cada uno. Son 30 gramos en total de vainilla. Y le vamos dando ahí que se vaya integrando. ¿Veis? Que ya va cogiendo esto textura. Una vez que ya la textura tiene esta pinta, le vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente. Ahí. Y vamos a coger una espátula, que con la espátula lo vamos a mezclar mucho mejor. Y vamos a darle ahí un poquito con la espátula para que se nos vaya integrando todo. Si vemos que la masa queda demasiado espesa, se le puede ir añadiendo un poquito de leche. Y ahora vamos a añadir la avena. Bueno, pues ya tenemos todo integrado. Ahora lo que tenemos que hacer es irlo mezclando todo. No os preocupéis de que esté un poco duro, porque os recuerdo que los ingredientes están aún sin mezclar. La mantequilla. Le vamos dando bien, primero hasta integrarlo todo, y después ya vemos si necesitaría un poco de líquido. ¿Veis? Bueno, llegado a este punto, vamos a añadir un pelín de leche. Como veis, va a ser muy poquita. Ahí, una cucharada aproximadamente, y vamos viendo. Vamos mezclando todo. Muy bien, hasta que la masa vaya cogiendo su textura. ¿Veis? Que ya va soltando. Va soltándose la masa. Le añado otra cucharadita. Ahí, más o menos. Y es muy importante dejar la masa reposar, porque una vez que la dejemos reposar vamos a ver la cantidad de líquido que sigue admitiendo. ¿Veis? Por ahora mismo la textura ya estaría bien, pero seguramente que después va a quedar un poquito más seca. Entonces ahora le vamos a añadir ya el chocolate para adentro y lo mezclamos todo. ¿Veis? Esta es la textura que busco. Ahora mismo estaría perfecta, pero seguramente que después necesite un poquito más de líquido. ¿Veis?
Así que ahora, ¿veis cómo está la textura? Mirad. ¿Veis? Esta es la textura que busco. Así que ahora la vamos a dejar ahí reposar. Le vamos a poner un pañito o algo para que nos tape un poco y lo vamos a dejar 10 minutos. Bueno, pues mirad, pasado 10 minutos, la consistencia que tiene la galleta es perfecta. Así que ahora lo que voy a hacer es, vamos a limpiar un poco la espátula con una cuchara para aprovechar todo bien. Le vamos a dar un par de vueltas ahí a la masa para que se vuelva a integrar todo. Un par de vueltas y esta es la textura que busco. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es en una placa de horno que tengo aquí preparadita, pues vamos a ir poniendo cucharada de la masa. Vamos a ir cogiendo una cucharada de masa y la vamos poniendo en la placa de horno. Dependiendo de lo grande que queráis las galletas, yo las voy a poner aproximadamente así de cucharadita. Y vamos cortándola ahí con la espátula. Me ayudo y le vamos dando un poco de la forma que queramos. Y ahora pues aquí lo mismo con el resto. Es una masa que queda un poquito untuosa, pero veis que se separa bastante bien. Luego voy a decir al final del vídeo la cantidad que tiene de proteína estas galletas, las calorías que tiene y la cantidad que tiene de nutrientes en general. Os voy a traer un poco más para acá la cámara, para que veáis. Las vamos poniendo un poco separaditas, porque luego las galletas se van a ir tendiendo a agrandar. Y si queréis le podéis poner por encima, por ejemplo, unas nueces o almendras picaditas, lo que vosotros vayáis queriendo ponerle, le podéis poner sin ningún problema. A ver, vamos a apurar. ¿Veis? Vamos a apurar aquí el resto de la masa. Muy bien, aquí con la espátula se aprovecha todo súper bien. El horno lo tengo ya precalentado a 180 grados centígrados. Así que ahí vamos a poner la última galletita. Y ahora vamos, si queréis, a poner alguna con nueces para que luego veáis el resultado final como queda. Aprovechamos toda la masa, que estos son todos nutrientes. Ahí. Bueno, me han salido una un poco más grande, una un poco más pequeña. Tenemos aquí las nueces. Y bueno, si queréis, se le puede ir poniendo nueces. Por ejemplo, a esta más pequeñita le podemos ir poniendo una nuez encima, así. Y luego vemos el resultado como queda. Vamos a poner 3. Vamos a hacer 3 con nueces y 4 que son un poquito más grandes, las vamos a hacer sin nueces. Ahí. Y bueno, esto ya está listo. Nos vamos con ellas para el horno y vemos ahora el tiempo que las vamos a tener, que aproximadamente son unos 15-20 minutos. Bueno, pues mirad, aquí vamos con ellas para dentro del horno. Las ponemos a una temperatura media con calor arriba y abajo y ahí las vamos a dejar aproximadamente 15 minutitos o 20. Mirad nuestras galletitas cómo nos van quedando. Esto ya está listo para sacarlo del horno. A ver si lo puedo coger así sin quemarme. No, voy a coger un pañito, un segundo, que cojo un pañito más. Un segundito y vamos a coger ahí.
Vamos a coger estas galletitas. Mirad. Mirad qué pintaza tiene esto. Vamos a encender la luz ahí para que se vea un poco mejor. Mirad, qué pintaza. La vamos a dejar que se enfríe un poquito y vamos a pasar a presentarlas. Mirad qué pintaza tiene esto. Esto es que está recién sacado del horno, no sé si me voy a quemar, pero están súper blanditas por dentro. Pero súper, mirad, doraditas, el chocolatito derretido. Y ahora, ¿veis? Qué pintaza, y además mirad qué blanditas. Ahora vamos a pasar a abrirlas, a ver qué tal nos han quedado. Wow, se ven espectaculares. 5 minutitos que se enfríen y las presentamos. Bueno amigos, pues mirad, vamos a ponerlas aquí en esta tabla. Ponemos un papelito. Ya está bien bonito para servir nuestras galletitas proteicas, energéticas y deliciosas. Como habéis visto, las hemos preparado en un momento. Vamos a poner un papelito aquí para servir. Ahí. Y mira, aquí las tenemos. A ver, vamos a poner un poquito aquí para hacer. Aquí está, aquí. Bueno, pues mirad, aquí vamos a poner un papelito y vamos a servir nuestras galletitas. Mirad, qué ricas. Y mirad qué blanditas están. Que no la quiero aplastar porque da hasta pena de aplastarla. Y mirad el chocolate. Qué pintaza. Tenemos algunas con nueces. Le podéis poner lo que vosotros queráis. Mirad qué rica. Qué pinta más buena. Mirad. Está aún caliente, pero voy a abrir una para que veáis cómo ha quedado. Mirad, vamos a abrir una, que esto está aún caliente. ¡Guau! Mirad. Mirad cómo recupera el tamaño. Aquí mirad. Mirad cómo recupera el tamaño con los trocitos de dátil, el chocolate. Ahora vamos a probarla. Esto está todavía templadito, pero está espectacular. Vamos a probar. ¡Qué rica! Está templadita, pero está súper rica. No están nada dulces. Si vosotros queréis que esté aún más dulce, yo he dicho que mi proteína no lleva nada de azúcar ni de edulcorante. Si queréis que esté un poquito más dulce, le podéis poner stevia, eritritol o cualquier edulcorante que vosotros queráis, incluso azúcar. O si vuestra proteína tiene edulcorantes ya, pues quedarán aún más dulces que estas, pero están buenísimas, pero buenas, buenas. Crujientita, por dentro blandita, blandita, blandita. Riquísima. Riquísima. Ah, y la podéis guardar para varios días. Aquí. Quedan perfectas. Si es que llegan. Rica. Amigos, aquí aún estoy comiendo, pero enciendo otra vez la cámara para deciros que se me ha olvidado una cosa súper importante para que estas galletas queden perfectas. A ver, perdón porque tengo aquí la boca con un poco de galleta, pero es muy importante que os comente que yo la avena que he puesto es avena instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vosotros no tenéis avena instantánea, no vayáis a poner avena en hojuelas. Poned harina de avena
O la avena normal de hojuelas la pasáis por un triturador, por un mixer y la hacéis harina. Entonces os quedará con esta textura. Si le ponéis compost de avena o avena en hojuelas, no os va a quedar exactamente igual que esta. Mirad, esta es la diferencia. Esta es avena en copo, pero instantánea. Y esta sería la avena normal, en copo. Esta no la pongáis. Si le tenéis avena instantánea, le ponéis de esta. Y si no tenéis de la normal, la trituráis y hacéis harina. O simplemente ponéis harina de avena. Solamente para comentaros esa pequeña diferencia. Para que os queden así de perfectas. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, el próximo jueves. Que paséis un maravilloso día. Me quedo disfrutando aquí de esta galletita tan rica. ¡Chao, chao!